Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Josué capítulo 6, versos 1 al 5. Qué tremendo ambiente tenemos aquí. Josué capítulo 6, versos 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, así adelante. Y con la ayuda de Dios, hermanos, quiero predicarles sobre el tema: cuando los muros caen. Cuando los muros caen. Jericó era la primera ciudad que Jehová mandó a Josué y el pueblo de Israel que tomaran. Y después de 40 años en el desierto, había llegado el día para el pueblo de Dios entrar a la tierra prometida. Pero Jericó era una ciudad fortificada, con muros que los historiadores dicen que medían más de 2 metros de ancho, 5 metros de altura, con atalayas cerca de 9 metros hacia arriba. Y los que batallan con metros y pies, es decir, que estas atalayas estaban unos 28, 29 pies hacia arriba, hacia el cielo. Y mirándolo de una perspectiva humana, estos muros se miraban impenetrables. Y se miraba que esta iba a ser una batalla bastante difícil. Algunos dirían imposible. Sin embargo, de la perspectiva de Dios, el pueblo de Israel ya eran victoriosos. ¿Cuántos saben que de la perspectiva del Señor, nosotros somos un pueblo victorioso? Ya tenemos la victoria. No estamos para conseguirla una de estos días. No, ya tenemos victoria en nuestras vidas, porque Cristo ya ha vencido. Y de la perspectiva de Dios, el pueblo del Señor en aquel día, delante de esos muros, Él decía: ya son victoriosos. Porque Él le había dicho a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Él dijo: yo ya te lo he entregado. No te lo voy a entregar, ya te lo entrego. Tiempo pasado. Y nosotros también, hermanos, como pueblo de Dios, también tenemos que enfrentarnos con muros espirituales. Muros que se presentan como problemas, muros de enfermedad, hay muros económicos, muros legales, muros que se presentan como obstáculos de diferente índole. Pero para que caigan los muros en nuestras vidas, tenemos que sí ver las cosas con una perspectiva humana, pero tenemos que ir más allá también.
y verlo como Dios mira las cosas. Y digo que también lo tenemos que ver de una perspectiva humana. ¿Por qué? Porque no negamos el problema, no negamos el obstáculo. Sabemos que está presente, es real, pero cuando Dios entra en el asunto, Él dice: ya eres victorioso, ya estás sano, ya estás bendecido. Cuando lo miras de la perspectiva del Señor, dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya soy victorioso. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor. Quizás la perspectiva humana dice: los muros que están a mi alrededor son impenetrables, pero el Señor dice: tu muro ya cayó. Y esa es una palabra para alguien aquí. Estás rodeado ahorita con muros, con problemas, con situaciones y obstáculos, pero puedes creer la palabra del Señor hoy. Tu muro ya cayó. Hay que ver las cosas como Dios ve las cosas. Y en esta tarde les voy a pedir que me permitan que les presente cómo cayeron los muros de Jericó delante del pueblo de Dios, para que también caigan los muros que se presentan en las vidas nuestras. Y la primera razón que creo que cayeron los muros es porque ellos se dieron cuenta que Dios es más grande y es más fuerte. Porque aquí en Jericó vemos la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría humana. Jericó venía siendo el enemigo más grande de la tierra prometida. Y Dios sabía que el momento que ellos vencieran a Jericó, ellos iban a saber que no había nada imposible para Dios. Y que el Dios que ellos servían era un Dios más grande y más fuerte que cualquier enemigo, cualquier adversario, cualquier opositor. Que el Dios que ellos servían era un Dios más grande y más fuerte que cualquier problema. Y vengo para decirle a alguien en esta tarde: no importa qué grande se mira el obstáculo, nosotros servimos a un Dios que es más grande y es más fuerte que cualquier obstáculo que se puede presentar en nuestras vidas. Aun si el diablo mismo se presenta, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más fuerte. Si lo crees, grita un fuerte gloria a Dios. Pero en veces el problema que estamos enfrentando se mira tan grande que si no tenemos cuidado, ese problema se puede convertir en lo único que veo y lo único que pienso, y comienza a robarme de mi paz ese problema, de mi bienestar y de mi enfoque en el Señor. Y el muro se puede comenzar a convertir en algo que obstruye o es un obstáculo de mi vista espiritual de ver al Señor grande y fuerte. Porque el problema se puede ver bastante grande. Y voy a decirlo, tenemos algunos de nosotros problemas bastante grandes. Yo siempre he pensado, tengo que ser una persona como cristiano realista, pero también tengo que ser una persona de fe. La realidad es, el problema está grande. Mi fe dice, mi Dios es más grande. Y cuando el muro es un obstáculo para mi vista, me tengo que preguntar en esos momentos: ¿cuál es mi visión de Dios? ¿Tengo una visión de Dios grande
o tengo una visión de Dios, de un Dios pequeño. Y muchas veces eso puede determinar si cae tu muro o no. ¿Es más grande tu problema o es más grande nuestro Dios? Y por eso creo que el salmista declaró en el Salmo 34:3: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Pero yo tengo que también hacer la pregunta: ¿cómo puedo engrandecer al Señor? ¿Saben lo que es? No es que Dios se va a convertir más grande, pero mi visión de Dios, mi perspectiva de Dios se tiene que convertir más grande. Y la única forma que mi perspectiva de Dios se convierte más grande es cuando lo veo en su palabra. Cuando comienzo a abrir las sagradas escrituras, la escritura me va a comenzar a decir: mayor es el que está en vosotros del que está en el mundo. Cuando hablo la Biblia, mi Biblia me dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedo abrir la palabra del Señor y me dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Tengo que meterme a la palabra del Señor cuando tengo problemas grandes, cuando el muro se mira muy grande y impenetrable. Es cuando le tengo que dar tiempo extra a la palabra del Señor. Porque ahí la Biblia me va a enseñar que yo sirvo y servimos a un Dios omnipresente, que es un Dios que está en todo lugar al mismo tiempo y aún fuera de tiempo, porque Él vive en la eternidad, hermanos. La Biblia te va a enseñar que sirves a un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas, todos los pensamientos, las intenciones de cada ser viviente, sea humano, ángel, demonio. Él conoce todo, hermanos, y lo conoce a la misma vez. Vas a ver en la palabra del Señor que servimos a un Dios omnipotente, que dice que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, que Él es un Dios que nunca ha perdido una batalla. ¿Sabes lo que va a pasar cuando abres la palabra de Dios? Tu visión del Señor se va a poner más grande. Y es ahí cuando yo puedo decirle a mi problema: estás grande, pero mi Dios es más grande. Quizás esta situación es más allá de mi fuerza, pero la fuerza de mi Señor es más fuerte. Y vengo para decirle a alguien eso: sirves al Dios todopoderoso. Tu Dios es un Dios más grande y es un Dios más fuerte de cualquier cosa. Entonces hay que echar fuera el temor y hay que entender: Señor, tú estás conmigo, nunca me has dejado, nunca me dejarás. Esta batalla será igual como las demás, va a terminar en victoria mía, porque sirvo a un Dios más grande y sirvo a un Dios más fuerte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces es la primera cosa que ellos vieron y entendieron: sirven a un Dios más grande y más fuerte. Pero otra razón de que creo que cayeron los muros de Jericó es también esto: que el enemigo de ellos ya estaba derrotado. Ya estaba derrotado. ¿Por qué? Porque en Josué 6, verso 1, nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó había cerrado sus puertas de una forma muy segura,
con candado y cadena, por decirlo así. Ellos cerraron sus puertas porque reconocían el poder del Dios de Israel. Estamos hablando de Jericó. Ellos reconocieron el poder de Dios y sabían ellos mismos que ya estaban derrotados. Y vemos esto un poco más en detalle en Josué capítulo 2, versos 9 al 11, donde Rahab, la ramera, les relata a los 2 espías de Josué diciéndoles: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y que lo que habías hecho a los 2 reyes de los amoreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y luego el verso 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los mismos habitantes de Jericó estaban tan atemorizados, hermanos, del pueblo de Dios, y junto con ese temor sabían: nosotros ya estamos derrotados. No hay nada que vamos a poder hacer. Solamente vamos a poder cerrar las puertas con candado y cadena de una manera muy segura. Estaban atemorizados y sabían que estaban derrotados. Y aquí les va una revelación para alguien. El diablo está derrotado y él lo sabe. No solamente lo sabemos nosotros, el diablo él mismo sabe también que él ya está derrotado. Y en vez, hermano, yo sé que él trata de aparentar que él es muy grande y que él es muy fuerte y que él es más poderoso, pero cuando le quita la máscara te vas a dar cuenta que él ya sabe que está derrotado, y lo único que él puede hacer al pueblo de Dios es amenazarnos con palabras. Y él mismo, junto con el reino de tinieblas, saben que están derrotados. Y están ellos. Si pudieras abrir, hermanos, tus ojos al mundo espiritual, ellos mismos están atemorizados. Ellos tienen temor del pueblo de Dios. No tanto por quién eres tú, por cuál es tu nombre, qué recursos tienes tú, no, pero es por el Dios que vive dentro de ti. El Dios vivo. Tienes el Dios, amén, todopoderoso, que vive dentro de ti. Y por esa razón, hermanos, si pudiéramos abrir los ojos en el mundo espiritual, te darás cuenta: yo no tengo que temer al mundo de las tinieblas. Ellos me temen a mí porque tengo a Jesucristo. Y algo que me impacta a mí de esta historia es que los habitantes de Jericó estaban tan atemorizados por algo que ya por tiempo había pasado atrás. Ellos estaban atemorizados desde el día que Dios había abierto el mar rojo. Esto era algo que Dios había hecho 40 años antes.
Y por 40 años ellos estaban diciendo: ojalá que el pueblo de Dios no se venga para acá. Ojalá no vengan a nuestro rumbo. Ellos por 40 años estaban atemorizados, llenos de temor, porque sabían lo que Dios había hecho a los egipcios. Ellos habían escuchado qué tan poderoso era el Dios de Israel. Y por 40 años, hermanos, estaban ellos atemorizados. Eso quiere decir que el pueblo de Dios pudiera haber tomado la tierra prometida 40 años antes, junto con Moisés. Pero no lo hicieron. En vez de entender que ellos servían al Dios Todopoderoso, en vez de entender que el enemigo de ellos estaba lleno de temor, ¿saben lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban llenos de temor. El pueblo de Dios estaba lleno de temor. ¿Cómo es posible eso? Moisés mandó los espías. Veían espía en la tierra. Y regresaron y dijeron: wow, esta es una tierra que fluye con leche y miel. Esta es una tierra tan bendecida, Moisés. Pero hay gigantes y no vamos a poder vencerlos. Mientras Josué y Caleb, ellos decían: vamos, si Dios nos ha dado victoria contra los egipcios, Él nos va a dar victoria también contra los demás. Pero la mayoría convenció a Moisés. Por eso la mayoría no siempre está en lo correcto, hermanos. En veces tú solo, junto con tu familia, te vas a tener que parar y decir: nosotros vamos a creerle a Dios en este asunto. Si todos los demás no le van a creer, nosotros sí le vamos a creer. Y solamente somos nosotros, pues que solamente seamos nosotros. Y pudieran haber tomado, hermanos, una vez más la tierra prometida 40 años antes. Y yo creo, hermanos, que hay cosas que hace tiempo Dios nos ha querido dar, pero por el temor a lo desconocido, el temor a lo que va a decir la gente, el temor al fracaso, el temor al enemigo, algunos de nosotros no hemos entrado en esa nueva etapa que Dios tiene para nosotros. Y hay etapas que Dios desea que nosotros entremos, pero no podemos entrar en esas nuevas etapas llenos de temor. Solamente podemos entrar en esas etapas llenos de fe, hermano. Y por eso yo he llegado al punto en mi vida hace tiempo atrás, hermanos, que yo digo: tengo que echar fuera todo temor. Y ¿sabes lo que es algo muy interesante? En el mundo, antes de Cristo, muchos de ustedes no tenían temor de nada. Se enfrentaban con el que se ponía ahí. Le decían cosas indebidas al que se pasara, y no te importaba lo que decía la gente, y no tenías temor de nada, algunos de nosotros. Pero luego, después de convertido, te convertiste en una persona que no quiere decir ni siquiera una palabra. Y no queremos enfrentarnos con nada. Y estamos corriendo del enemigo en vez de corretearlo a él. ¿Sabes qué, hermanos? Tenemos que cambiar eso.
Si eras una persona tremenda en el mundo, hay que canalizar esa energía y todo eso, lo que tenías allá malo, pero conviértalo en algo bueno para el Señor Jesucristo. Y hazlo en contra ahora, no de este mundo, pero hazlo ahora en contra del enemigo. Ahora usa lo que Dios te ha dado para el reino de Dios. No podemos vivir en temor, hermano, porque el temor nos va a paralizar. El temor nunca te va a dejar dar un testimonio. El temor nunca te va a dejar orar por alguien. El temor va a decir: nunca abras tu hogar, porque qué es lo que vas a decir y qué es lo que va a pasar. El temor te va a tener paralizado, y lo que va a pasar es que te va a suceder como el pueblo de Israel por 40 años en el desierto, solamente dando vueltas. Ellos solamente, en vez de tomar la tierra, cuando pudieran haber tomado la tierra, estaban tomando nomás vueltas y caminando alrededor del desierto. Y luego miraban una piedra y luego decía: ¿qué no era esa misma piedra de la semana pasada? Y luego una vez más miraban un nopal: oh, ese es el mismo nopal de ayer también. Y solamente miraban las mismas cosas que siempre miraban, porque estaban encerrados en temor. Pero hermano, nosotros no podemos estar encerrados en un temor donde nomás vamos a estar dando vueltas mirando las mismas cosas. Dios nos quiere dar nuevas experiencias. Él quiere levantar nuevos ministerios. Él te quiere usar en una forma más potente de lo que te imaginas, pero tienes que decirle al temor: basta, hasta aquí, te echo fuera junto con el diablo. En el nombre de Jesucristo, yo voy a hacer algo para el Señor. Habrá alguien que diga: yo echo fuera el temor. A mí no me importa de ese temor, yo lo echo fuera. Yo voy a confiar en Dios. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Wow. Pudieron haber tomado la tierra prometida y no. Más bien tenían ellos el síndrome del chapulín. Dijeron ellos: a nuestro parecer somos como langostas. Y así les parecíamos a ellos también. Eso era una mentira, porque ellos no, los gigantes no los miraban a ellos como chapulines. Los gigantes mismos estaban atemorizados. Y cuando esa revelación viene a uno, dice: no hay nada imposible para Dios. Si Dios me ha dado este sueño, si Dios me ha llamado para hacer esto o esto otro, a lo mejor no entiendo cómo lo voy a hacer, pero estoy con el Dios todopoderoso. No voy a tener temor, voy a confiar en Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no me voy a dar por vencido. No, porque yo no soy el derrotado. Usted no es el derrotado. El enemigo es el derrotado, y él ya lo sabe. Y por último, los muros de Jericó cayeron también, porque tenían dependencia total en Dios. Porque en Jericó, el método de guerra de Dios, ¿cuántos saben que los métodos de Dios son diferentes que los métodos del hombre? Y el Señor le dice a Jericó: ve y marcha alrededor de los muros. Este es el plan de Dios, ¿ok? Una vez por 6 días, y luego en el séptimo día 7 veces. Y luego cuando yo les diga, van a tocar la trompeta y van a gritar. Y me imagino a Josué diciendo: no vamos a tener armas, no vamos a entrar así con espadas primero y todo lo demás. No. El Señor dijo:
solamente den vuelta. Este es el método de Dios, y de una perspectiva militar no tenía mucho sentido. Y si los muros de Jericó iban a caer, iba a requerir dependencia total en Dios. Vamos a dar vueltas. Y cuando estaban dando vueltas, Josué les dijo: no quiero que abran la boca también. Manténganse calladitos, les dijo, hasta que el Señor nos diga que vamos a gritar, entonces vamos a gritar. ¿Sabes por qué creo que el Señor les dijo eso? Que no hablaran mientras estaban dando vueltas. Porque Él no quería que una palabra negativa saliera y se robara, esa palabra se robara su milagro que iba a suceder. ¿Sabías, hermano, que en veces, porque estamos en temor o porque no miramos a Dios muy grande, nosotros, nuestras propias palabras nos roban de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Él quiere que el muro caiga. Él quiere derrumbar ese obstáculo, pero en veces las mismas palabras que salen de nuestra boca no lo permiten, hermano. Nunca va a cambiar el asunto. Así ha sido ya por tiempo. ¿Cómo que es que este predicador me va a decir que puede cambiar todo? Dios puede cambiarlo todo. Y me ha dado cuenta una cosa más: cuando ando alrededor de gente negativa, yo me trato de apartar, hermanos. Los amo, pero a veces cuando hay alguien negativo, digo: ok, I gotta go. Tengo que irme. ¿Sabes por qué? Porque es contagioso eso. Es contagioso, porque pura crítica, wow, y luego pura negar, están renegando, y luego pura enfermedad y puro dolor, y luego wow, estoy diciendo, y estoy ahí por un rato y digo: wow, ¿por qué me está doliendo ahora aquí el pecho y la cabeza? Y luego me doy cuenta porque estoy escuchando palabras negativas. Y yo me tengo que apartar de estas personas. Una vez más, yo te amo, hermano, pero cambia la forma de hablar si quieres que el brother Rusi se junte contigo. Porque si declaras más bien palabras de fe, palabra de bendición, palabras de poder, hermano, la situación puede cambiar. Y yo he visto qué grande es Dios, que Él puede cambiar en veces cosas en un momento. Oh, aleluya. Ya voy a estar terminando. Uno de los músicos, por favor. Él lo puede cambiar, pero tengo que cambiar la forma de hablar. Ellos tenían que tener dependencia total de Dios, en Dios, es decir, tenían que activar su fe. El plan de Dios en veces no tiene mucho sentido a nuestro intelecto humano. Porque me pregunto en veces: Dios, ¿cómo es, Señor, que me vas a dar victoria en esta situación? Voy a orar y voy a ayunar, sí, Señor, y te voy a alabar, pero ¿cómo es que estos métodos y armas que tú me has dado van a servirme para cambiar mi situación? Quizás una situación legal, una situación de enfermedad. Yo he tenido, hermanos, situaciones donde yo he venido a la casa de Dios en dolor en mi cuerpo, y el Señor me dice: solamente alaba mi nombre. Es todo, Señor. Yo estaba pensando tomarme un Excedrin o una píldora o algo más. Él me dice: alaba mi nombre durante el culto. Y lo hago y hasta se me olvidó del dolor, hermanos. Cambia la situación cuando utilizamos los métodos de Dios. ¿Cómo es? Cuando decido, voy a poner este día, no voy a comer lunch este día porque estoy buscando a Dios, porque quiero que Él obre. ¿Sabes qué? Yo no se lo puedo explicar cómo trabaja todo eso, hermanos. Solamente sé que trabaja. Solamente sé que cuando le alabo, algo pasa. Cuando le sirvo, algo sucede. Cuando doy a su obra, algo cambia, hermano.
Cuando le busco en oración, cuando ayuno, cuando utilizo los métodos del Señor, cosas maravillosas comienzan a suceder. Entonces el brother Rusi, yo llegué a un punto en mi vida, ¿no? Dije, Señor, tú no me tienes que dar ninguna explicación. Yo lo voy a creer y lo voy a tratar también. Y ahí está, hermanos. Muchos lo creen, pero no todos lo tratan. El Señor me ha dicho, quiero que corras pasillos hoy. Ok, vamos a hacerlo, Señor. Y no siempre es fácil, porque el enemigo de repente y la carne te dice, te vas a ver ridículo. No saltes, no corras, no vayas al altar. Todos van a saber que tienes un problema. Esa es la carne y el diablo. Pero cuando le hago caso a Dios, mejor, hermano, y digo, Señor, tú me has dicho, alábame. Tú me has dicho, ven al altar. Si tú me dices que salte, Señor, lo voy a hacer. Si tú me dices que corra, Señor, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a creer y lo voy a tratar de esa manera. Estoy dándote de entender que mi dependencia total está en ti, Señor. El pueblo de Dios saliendo de Egipto y los carros de Faraón atrás de ellos, y el ejército de Faraón, y luego el Mar Rojo. Wow, este era el plan de Dios. Y el pueblo nos trajiste para que nos muriéramos aquí, Moisés. Y el Señor le dije, extiende tu vara. Y él abrió el Mar Rojo, hermanos, y caminaron por tierra seca. Si quieres una explicación de cómo hizo el Señor eso, pregúntale a Moisés, no a mí. Yo no sé cómo lo hizo Dios, pero sé que lo hizo. Estaban dando vueltas a los muros de Jericó, y luego al último día les dijo, ahora griten. Y dice la Biblia que ellos gritaron con un gran vocerío. Ellos gritaron un grito de alabanza, hermanos, que derrumbó ese muro. Un grito de alabanza que contenía fe. Decían, no sé cómo esto va a trabajar, pero lo vamos a hacer. Y cuando clamaron al Señor y gritaron con fe, los muros se comenzaron a derrumbar. Estaban demostrando su dependencia total en Dios. Y algunos teólogos dicen que cuando gritaron con ese gran vocerío, que eso quiere decir que se unieron la voz de ellos con la voz del cielo. Es decir, que cuando ellos gritaron, los ángeles también gritaron y se unieron con el cielo. Estos son los métodos de Dios, hermano. Y cayó el muro. Oh, yo no sé, hermano, pero yo creo que cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, que los ángeles también se unen con nosotros. Yo creo que cuando nosotros gritamos y clamamos a Él con fe, también el Señor entra en el asunto y dice, ahora yo me voy a encargar, hermano. Créalo y trátalo, y vas a ver qué pasa. Y Naamán, ¿qué de Naamán? Y termino con esto. Ve y sumérgete, Naamán, en el río Jordán 7 veces. Él dijo, wow, en el Jordán. ¿Qué pasó aquí? Dijo él. Ni siquiera vino el profeta, ni siquiera salió el profeta. Mandó un mensajero, mandó un siervo. Yo pensaba que él iba a salir. Yo pensaba que él iba a clamar a su Dios, iba a poner su mano donde está la lepra, a lo menos.
El profeta acostado, yo creo, en cama, dijo a su siervo: dile que se vaya a sumergir en el río Jordán 7 veces. En el río Jordán hay ríos mejores. Y la sierva le dice: hey, espérate un momento, Naamán. Tienes lepra, ¿ok? Ya no tienes esperanza. Ya se te cayó la oreja, la nariz se te está cayendo, tienes lepra. Mira tu piel, Naamán, qué mal ya estás. ¿Qué te va a doler si lo tratas? Y él lo hizo. Y creo que Dios honró su obediencia. Y a la 7ª vez él salió de esas aguas con piel de un recién nacido. ¿Cómo es que si yo vengo al altar va a cambiar mi situación? Yo no sé, hermano, trátalo solamente. ¿Cómo es que si yo levanto mis manos al cielo y clamo al Señor que va a cambiar y voy a ser sanado? Yo no sé, hermano, pero trátalo solamente. ¿Cómo es que si yo corro y si yo salto y si yo me expreso que algo va a cambiar? Yo no te lo voy a explicar. Solamente hazlo, créalo y trátalo. Cuando caen los muros es porque dice: Señor, yo voy a depender de ti. Yo te voy a creer. Yo lo voy a tratar. Yo lo voy a hacer. Yo te voy a obedecer. Yo voy a confiar en ti. Y cuando tienes necesidad, como lo tenía Naamán, vas a tratar, hermanos, algo. Vas a hacer lo necesario. Y yo creo que aquí hay algunos ahorita que ya no sabes qué vas a hacer. No ves la salida. Los muros se ven muy grandes. Pero yo le quiero invitar en este día. Siento que el Espíritu Santo le está diciendo: créalo, trátalo, depende totalmente en mí y vas a ver lo que yo puedo hacer. Si no has venido al altar por algún tiempo, hoy es el día. Ven a este altar. Si no te has salido de tu lugar cómodo por tiempo, hoy es el día, hermano. Salte de ese lugar cómodo, alabe al Señor, crea al Señor, trata lo que el Señor te está ofreciendo y verás cómo los muros caerán en tu vida.